nomenclatura catastral ni nada, ¿sí? Así que sacale una foto a todas las páginas, así yo después te puedo controlar con toda la escritura. Y del plano que subiste, la nomenclatura catastral que se ve ahí, fíjate vos que figuran dos nomenclaturas catastrales. Parece ser que en la realización del barrio, ¿sí? Cuando después hicieron el barrio, las integraron, así que no he podido llegar de ninguna forma a los datos del inmueble. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que por favor, carga de nuevo todas las hojas de la escritura. Así podemos sacar la nomenclatura de ahí. ¿Sí, Pablo? Bien, gracias. Todos los demás ya están en marcha sus informes de dominio, es decir, las copias de la escritura, y algunos de ustedes no tenían el plano, que también ya los tengo. Así que ya después lo vamos a organizar y les voy a pasar copia de los planos, que son mayormente de los que viven en barrios grandes. Así que, pero bueno, nos va a servir igual, van a ser unos buenos ejemplos. Bien. Yo quiero fundamentalmente, bueno, vamos a ver si podemos comenzar acá con las clases del Google Meet, porque la verdad que se me están haciendo cortas las clases de 40 minutos, así que por ahí necesito 2 o 3 minutos extra para redondear una idea y los termino cortando muy rápido para pasar al recreo. Y después yo o me olvido o pierdo la línea, así que dentro de unos 40 minutos, digamos a las 19 horas, ahí si me estoy pasando a las 19, alguien más o menos hágamelo saber, así nos tomamos un recreíto y cerramos una idea para poder seguir. De cualquier forma, espero que la clase de hoy no sea tan larga, aunque vamos a tocar un tema importante. ¿Sí? Lo que sí me interesa saber si vamos a poder hacer con esta plataforma, que yo no lo he hecho nunca, ni, ni como hospedador, ni como participante, es que hoy necesitamos el pizarrón. Así que yo lo he estado intentando, pero quiero que ustedes me ayuden. Profe, Sí, Ignacio. si aprieta los tres puntitos que le salen en la parte inferior derecha, Sí, 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 sí. ahí sale la pizarra. Bien, iniciar una pizarra nueva. Compartir con una persona. Y la comparto con un enlace, Ignacio. Creería que sí. Los otros días estuve viendo y salía un enlace, pero no como compartir pantalla, ¿no? ¿No sale? Activar la opción de compartir mediante enlace. Claro, pero por ejemplo en la lista de mails creo que se lo voy a compartir solamente a Julieta. A ver. Si alguien más sabe hacerlo o lo ha hecho. A ver. En el chat. Ahí está. En el chat les he dejado un enlace que supuestamente los tiene que llevar a ese pizarrón. Díganme si ha sucedido esto, por favor. Y todos pueden ver el pizarrón que estoy. ¿Ven que dice ALP? Sí, Bien, joya. ¿Ustedes lo pueden minimizar por separado eso, como yo, o lo tienen que ver permanentemente? podemos O sea, verlo por separado. no, no les va a interrumpir que estemos pasando de la diapo al pizarrón. Eh, O sea, en una Recordemos ventana que se puede ver el pizarrón y en otra ventana
Se ve Ya, la página del Meet, pero deberíamos dividir la pantalla, o sea, ya, poner los dos a... Bien, bien. Los que están por celular podrían hacer lo mismo. Confírmenmelo. Por ejemplo, ahora les estoy compartiendo la diapositiva. ¿Pueden verlo también en la diapositiva? Sí, Bien. Y el pizarrón diapositiva al mismo tiempo. Bien. Eso es bueno. Bien. ¿Alguien que está por celular me puede confirmar si puede ver las dos cosas también? Hola Germán, lo que sí tendrías que ir avisando cuando pasás de la diapositiva al Al pizarrón, pizarrón, para por las ustedes dudas. cambiar también. Bien. Sí, Bueno, empecemos entonces. Estamos en la diapositiva. La clase pasada empezamos a ver el plano de mensura. Fuimos pasando por un repaso de qué lo que era el documento cartográfico, hablamos un poquito de eso, empezamos a explicar ese documento público que dentro de las reparticiones, las actuaciones profesionales que hacemos nosotros. Leo Castellucci, ¿me estás escuchando? ¿Ya estás grabando? O cualquiera, cualquiera que crea que lo va a poder grabar, que lo haga, por favor. Después me lo pasa. Hasta que yo pueda descargar algún soft de grabado de pantalla, que no sé si lo conocen, que no deje la marca de agua, que sea gratis, que no deje la marca de agua en el medio de la pantalla. He visto algunos, pero descarga después videos muy pesados. Pero bueno, después el que lo tenga me charla por privado. Habíamos visto la importancia de la indicación del norte, ¿sí? Las escalas de representación permitidas, que son las que estamos viendo en pantalla, y sus múltiplos, el croquis de ubicación. Habíamos dicho unas cosas particulares del croquis, recuerden, de las calles principales, qué es lo que es la vinculación a marcas catastrales, o qué es lo que es la georreferenciación. ¿Cómo se representa la parcela propiamente dicha? Y acá perdimos gran parte de la clase pasada, o sea, no la perdimos, la usamos en hablar de los deslindes. Sí, sí se acuerdan. Habíamos visto las diferentes formas de amojonar, es decir, las marcas y las diferentes formas de deslindar los muros. Y bueno, habíamos hablado bastante de cómo tengo que amojonar o cómo queda bien que amojone. Para ello, sí, yo les quiero compartir también, a ver cómo hago este paso, para que se den cuenta. Recuerdan que en algunos de los vértices unos decían encuentro de muro, otros decían arista de columna, y yo les explicaba que si bien visualmente queda feo, no está bien ni está mal tampoco. Es una crítica ahí hacia nosotros mismos. Y ¿están viendo ese plano de mensura ahora? Les sí, sí, estoy compartiendo profe, un PDF. sí, sí. Bien. Quiero que hagan una puntualización sobre el vértice 8, que es el que tengo acá abajo. ¿Sí? Que si se ve bien, en el plano de mensura parece ser un solo muro que simplemente tiene un quiebre. Lo pueden ver, ¿no es cierto? Un muro totalmente del vecino que tiene un quiebre, y como ese quiebre es tan grande, yo lo marco como quiebre, entonces el lado de mi polígono no es una línea recta. ¿Sí? Termina en una columna que viene con un alambrado por este lado, y yo le pongo arista de columna. Pero quiero que nos centremos en el medio, que ustedes observen que ahí dice arista de columna, y parece ser un solo muro. Entonces, ¿de qué otra forma yo podría haber amojonado el quiebre ese? Porque al parecer, ¿no es cierto? Ahí es un solo muro que se puede interpretar que simplemente al albañil se le fue la línea y generó ese quiebre en la construcción. Y yo estoy poniendo arista de columna.
Y bueno, ahí una arista de columna no hay. Si uno se lo empieza a imaginar, puede comenzar a pensar que tendría que haber puesto un hierro, por ejemplo, ahí. Porque bueno, se quebró el muro en cierta parte y bueno, voy al piso y a lo mejor uno con un hierro, porque en realidad ahí no hay columna. ¿Por qué pone arista de columna? ¿Sí? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué? O sea, puede que ahí no haya una columna, puede que sí. Entonces se puede prestar a la confusión y yo les dije, siempre ustedes coloquen lo que menos ambigüedad les pueda llevar para que se interprete a dónde estoy marcando y cómo. Y como se ve en el plano, es un solo muro y yo estoy diciendo que ahí yo marco con una arista de columna. ¿Por qué? Si hubiera puesto MF en esa pared quebrada, hubiese disminuido esa ambigüedad de, ¿no es cierto?, de lo que hablábamos en la clase pasada. La realidad esa que no es un solo muro, que la realidad es que la forma de dibujar los muros es siempre la misma, sea cual sea el material del muro. Si es de adobe, si es de block, si es de ladrillo, si es de ladrillo de soga, de cabeza, de panderete, no importa el ancho del muro también. La representación es siempre igual. Y la realidad es que entre el vértice 1 y el vértice 8, ¿sí?, era una pared de esos premoldeados que se colocan columnas y van entrando, digamos, de forma vertical las otras piezas de hormigón armado que se usa generalmente para hacer cierres, ¿sí? Y del punto 8 en adelante, sí era un muro construido de material, de muro, de 20 centímetros común. Entonces ahí, cuando dejaron la línea de la pared premoldeada entre el vértice 8.1 y comenzaron del 7.8, ahí sí hay una columna, la verdad que la hay. Y esa columna no se une, digamos, si yo me paro de frente, yo puedo ver perfectamente que hay una separación en cuanto termina un muro y empieza el otro, ¿sí? Pero es tan pequeña la separación, ¿sí?, de la columna que agarra el muro de ladrillo respecto de la columna que agarra el premoldeado, que están tan cerquita, deben ser unos 4 centímetros, que a nivel práctico yo no voy a marcar que empieza un muro de 23,23, hay un pedacito muy chiquitito sin deslinde de 4 centímetros y ahí de nuevo arranca otro muro. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. Sí, a ver, vamos a la pizarra. A ver si logro que me comprendan. Esa línea, ay, esa línea no. Eh, eh, eh. Bien, no puedo hacer líneas rectas, me parece, pero bueno. Imagínense que ahí donde estoy haciendo esa línea viene el premoldeado que les digo, ¿sí? Ahí termina el premoldeado, lo voy a hacer como si fuese un zoom, lo voy a agrandar. Y recién acá comienza el de ladrillo. Esa separación que ustedes están viendo ahí, ¿sí?, son 2 centímetros. ¿Sí? Entonces acá está su respectiva columna del ladrillo del muro de premoldeado y ahí comienza la otra columna. Y el quiebre se daba exactamente en esa línea, de un muro a otro. Entonces yo podría haber puesto un bulón de hierro o también podría haber usado lo que usé, que fue esa arista de columna en la que le estoy haciendo un círculo ahora. Pero a lo que voy, es poco práctico decir en mi mensura haber puesto que en esta parte hay muro, después hay un pedazo acá que no tiene deslinde, ¿se acuerdan que el sin deslinde lo poníamos así? Y que continuaba. ¿Por qué? Porque son 2 centímetros nada más. Entonces, para hacer practicidad, yo directamente, y ahora sí, volviendo al plano, hice lo que están viendo. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Entonces, si bien uno intenta ser lo menos ambiguo posible, hay formas en que se puede demostrar que sí era la arista y tiene un significado. ¿Por qué? Y porque justamente por este muro, al principio, ¿sí?, había litigio. Porque este colindante, el colindante del sur, decía, ese hombre se me ha metido.
¿Y por qué? Le decía yo. Y sí, es verdad, se le había metido porque este muro del vértice 8.1 se le empezó a cruzar y cuando este tipo le advirtió que lo estaba invadiendo, comenzó con el nuevo muro ya de ladrillo y hizo el lado 7.8. ¿Sí? Entonces volvió a rectificar su muro, pero se vio claramente que lo estaba invadiendo. Ahora, firmó el acta de conformidad, no hubo problema, como la superficie final no ingería ningún tipo de problema de excedente superficial, nada. Firmó de acuerdo porque el hombre de este colindante se conformó con que hubiesen rectificado la línea ante el vértice 7.8. Entonces ahí salió todo bien. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? De que más allá que uno busque la practicidad, a veces al haber estado en el terreno y las circunstancias que se dieron, todo eso que les estoy explicando, lo escribí en la memoria de mensura, yo tenía que respetar esa aristas de columna, ¿sí? Porque se dieron circunstancias en el terreno. ¿Sí? Bien. Ahora bien, vamos a dejar ese plano de lado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo que les estoy diciendo viene a colación de lo que vamos a intentar terminar de ver ahora, que es la continuación de las diapositivas. Bien, entonces hasta ahí hemos hablado de los deslindes y de la forma de marcar, ¿sí? Si yo hago esto, ustedes lo siguen viendo, ¿verdad? ¿Lo siguen viendo bien en la presentación? Sí, profe. Bien. Vamos a continuar hablando con más elementos del plano, ¿sí? Como por ejemplo los colindantes, que si prestaron atención al ejemplo anterior, ahora los colindantes se marcan exclusivamente con su nomenclatura catastral. En planos viejos, si ustedes observan planos del año 60 o no sé, creería que hasta el año 80 o 85 por ahí, uno ponía el colindante, el nombre del colindante. ¿Sí? Entonces yo limitaba al sur con Germán Gómez, al este con Renzo Varela, al norte con Jonathan Sánchez. Y prescindiendo de la nomenclatura. ¿Por qué ponemos a los colindantes? Porque es uno de los elementos esenciales de la parcela. Recuerdo cuando lo vimos, son los linderos. Es decir, a quien tengo. ¿Por qué usamos la nomenclatura y no usamos el nombre del vecino? Porque a nosotros en realidad nos interesa saber con qué inmueble colindamos y no con qué propietario colindamos. ¿Por qué? Porque se supone que los estados parcelarios no cambian con el tiempo. Un estado parcelario puede permanecer por más de 150 años de la misma forma, con la misma nomenclatura. No así los titulares, porque en esos 150 años se puede haber vendido 10 veces la casa. Entonces yo voy a tomar un plano, voy a buscar un colindante y ese colindante ya no va a ser ese. Entonces ese estado parcelario en la parte de los linderos se desactualiza mucho más rápido por nombre de titular que por nomenclatura catastral. ¿Se entendió? ¿Por qué se usa la nomenclatura catastral? Sí, profe. Tomen nota de eso porque es pregunta de final y de parcial. ¿Sí? La interpretación pericial de título ya la hemos visto muchas veces, ya sabemos de dónde la obtenemos y por qué la dibujamos, y es lo que sirve, por supuesto, para contrastar las medidas que yo sé que tiene el título respecto de lo que yo estoy midiendo. Creo que alguien quiere entrar. Federico. ¿Sí? Bien. Si lo pone en pantalla completa, a menos yo no puedo ver cuando cambia de diapositiva, no sé si los demás sí. O sea, recién cuando puse en pantalla completa yo veía la diapositiva anterior. ¿Vos estás viendo todavía la que dice deslindes, ángulos, No, lados, ahora vértices? cuando sacó la pantalla completa y la volvió a poner, sí la veo a la Ah, nueva, digamos. no lo ves en vivo, digamos. Claro, exacto. No sé si es mi internet o les pasa lo mismo. ¿A todos les pasa lo mismo? A ver, en este momento estoy pasando todas las diapositivas.
¿Están viendo ustedes cómo cambian? No, no se ve. No. ¿Están quietos ustedes todavía? Bien. Pero ahí sí estamos viendo la que dice colindantes, interpretación pericial de título, varios títulos, todo lo demás. Bien. Sí, Bueno. es así. La interpretación pericial de título puede que no sea única porque hay parcelas que tienen más de un título, ¿sí? Esas se generaron de formas muy particulares, que ya las estudiaremos después en la cátedra de catastro. Y yo por ahí tengo que hacer una mensura y adentro de una nomenclatura, es decir, de un estado parcelario, lo componen más de un título. ¿Sí? Como mensura común, eso puede pasar. Uno por ahí, antes, en la división de sucesorios, por ejemplo, se dividía un inmueble que tenía 5 hectáreas, se dividía en 5 para darle 1 hectárea a cada uno de los herederos y se generaban 5 títulos distintos, pero no había una mensura de división de las 5 hectáreas en parcelas resultantes de 1 hectárea previo a esa designación hecha en juicio. ¿Sí? Repito, ¿qué pasaba antes? Una parcela tenía 5 hectáreas y ese hombre tenía 5 hijos. Cuando fallecía, se iniciaba el sucesorio, entonces cada hijo quería su parte. Entonces se generaban 5 títulos, 1 hectárea cada uno para cada uno de los hijos, pero no hubo previamente una mensura y división que tuviesen a la vista para hacer esa repartija. ¿Sí? Entonces hoy en día uno puede que le pase que tiene que hacer una mensura y tiene más de un título. Es la suma de esos 3 títulos, ¿sí? Es la que comparamos con la mensura, con la superficie de mensura que nosotros obtuvimos en el campo. ¿Quedó claro? Es una variante, no es la que vamos a estudiar en esta materia, pero sí la vamos a estudiar después en catastro. Y después lo que venimos hablando, que es como el resultado final o es lo que nosotros pretendemos obtener después de hacer toda la pericia, es realizar un balance en superficie. ¿Para qué? Porque con el balance en superficie a la vista, yo puedo saber si ese estado parcelario, por más que se haya vencido durante el paso del tiempo, o al haberlo generado por primera vez con esa primera mensura que yo hago del terreno, incurre en algún tipo de problema. Por ejemplo, los más comunes son las diferencias entre los metros cuadrados que yo mido y los metros cuadrados que me encuentro en la escritura. ¿Sí? Y ahí se generan los famosos excedentes o faltantes superficiales. Es nuestra tarea darnos cuenta de eso, ¿sí? Y tomar una sabia decisión sobre eso, ¿sí? Excedentes es toda una unidad que la vamos a tratar más adelante. Sí, también hay una representación de ríos, arroyos o depresiones, elevaciones, todo eso que lo vemos un poco más en profundidad también cuando hablamos de qué es lo que es un objeto territorial legal. No sé si a esta altura ya podemos diferenciar qué es lo que es un simple objeto territorial de un objeto territorial legal con facilidad, ¿sí? Pero los bienes del dominio público, como los ríos, arroyos, valles, ensenadas, todo lo que estudiamos en Legal 1 son bienes del dominio público. Eso no puede pertenecer a particulares, entonces por ahí nosotros nos encontramos, ¿sí? Con inmuebles cuyos títulos abarcan perfectamente ese inmueble, pero además abarcan, ¿sí?, bienes del dominio público u otros derechos reales que es obligación de nosotros marcarlo. Como les digo más de una vez, a los que les gusta tomar nota, ¿sí?, la representación de otros derechos reales o los bienes del dominio público, que son los que figuran en el Código Civil, es nuestra obligación marcarlos, siempre y cuando en nuestra tarea pericial podamos asegurar que pertenecen a ese título, o sea, que están afectando a ese título. Como dice ahí, como otros derechos reales que nos interesen, servidumbres y todo lo demás, tiene que estar necesariamente ahí en el título, en el plano de mensura, marcado en el plano de mensura. Y, bueno, en esta diapositiva, bueno, tiene que estar marcado en el plano de mensura, ahora vamos a hablar de cómo, ¿sí?
Y la clase pasada yo les había dicho, cuando hablaba de vinculación, georreferenciación, les dije que a esa diapositiva le faltaba la planilla. Preparando la clase de hoy, encontré esta diapositiva que acá pone a esa planilla de coordenadas, que es un elemento del plano, y la otra diapositiva habla del croquis de vinculación. ¿Sí? Que el croquis de vinculación es lo que a mí me permite hacer el traslado de cotas desde un punto conocido hacia mi parcela para generar esa planilla que ahora sí está en esta diapositiva, como la habíamos charlado. ¿Sí? Lo que les estoy hablando es lo siguiente. Vamos a volver al plano de mensura que yo tenía como ejemplo. Así que vamos al plano. Si lo estamos visualizando, alguien diga sí. Sí, Para yo profe. asegurarme. Bien. La primera diapositiva con la que hablamos la clase pasada hablaba de esto, el croquis de vinculación. ¿Qué es lo que decimos? Como esta parcela fue medida con GPS, me hizo falta solamente un punto de coordenadas conocidas, entonces exactamente igual que lo vimos en topografía 2, con el rumbo inicial y la distancia, le damos coordenadas al punto 1 y con el otro ángulo y la distancia al 2 y así sucesivamente. Entonces, con el croquis de vinculación es que se genera la planilla de coordenadas que estamos viendo en este momento en pantalla, que es la que sí dice la diapositiva de hoy. Para sellar todos los elementos del plano de mensura. La planilla de coordenadas tiene esa forma, son todas iguales, están expresadas en metro. ¿Sí? Y se pone primero o al último, yo lo uso así, primero la marca, el punto fijo, se podría decir, el punto de coordenadas conocida, y luego un par de coordenadas sí o sí para cada uno de los vértices. No puedo usar uno o dos vértices, tienen que estar todos georreferenciados, porque lo dice la ley, ni más ni menos, porque si yo uno todos estos puntos, voy a llegar al mismo polígono que estoy viendo acá al lado. ¿Sí? Entonces comenzamos la clase pasada de los elementos del plano, describiendo al norte, que es lo que yo tengo aquí. Describimos el norte, ¿sí? Hemos descrito el polígono de mensura propiamente dicho, ¿sí? Con sus medidas lineales, sus medidas angulares, sus colindantes, sus vértices, arista, columna, encuentro muro, y sus deslindes, que son muro propio, muro del vecino, muro, ¿sí? La clase pasada también hablamos del croquis de ubicación, ¿sí? Croquis de ubicación, que yo le voy a hacer un zoom y recuerden ustedes lo que habíamos hablado de las calles principales. Yo en esta tuve mucha suerte porque estaba muy cerquita de la Ignacio de la Rosa y además otra de las calles es la Hipólito Yrigoyen o la San Miguel. Y yo intento irme, sí, lo suficientemente grande, aunque estas calles son tan principales que yo lo podría haber cerrado quizás en calle Paso de los Andes directamente y en calle Centenario, no irme un poco más allá, pero yo siempre hago un buen recorte, esto yo lo hago con el Google, em, para que se vea, para que se vea bien y sea clara la ubicación. Pero lo que les comentaba de tener la cercanía por lo menos a dos calles principales, en este caso las tenía justo ahí, así que no me hizo falta hacer un croquis más grande. ¿Sí? Hablamos también. Bueno, ya lo dijimos, ¿no es cierto? El croquis de vinculación y de la planilla de coordenadas y del balance de superficie. ¿Sí? Muy bien. Voy a volver ahora a las diapositivas. Y acá vuelve, insiste, con algo que a nosotros en las mensuras reales, en las mensuras rurales, nos sucede muchísimo, que son las servidumbres de acueducto, que son, es un ejemplo, ¿no es cierto? De algo que nos suele pasar mucho en la tarea diaria. ¿Sí? En las de acueducto y también puede ser en las de electroducto. San Juan, al ser una provincia desértica, como todos lo sabemos, tiene pocas precipitaciones, entonces la única forma de regar nuestros cultivos es a través de canales principales, secundarios, terciarios y acequias regadoras. Entonces yo más de una vez que voy a hacer una mensura, ¿sí? Me encuentro con esa
con esas obras de arte que conducen, ¿no es cierto?, las aguas, que son patrimonio de todos, ¿sí? Las aguas son del dominio público y transitan por esas acequias y pasan por los inmuebles y los afectan. Entonces es mi obligación marcarlos, como les dije antes. Más de otros, no tan solo las servidumbres de acueducto, ¿sí? Pueden también ser los electroductos, ¿sí? Las líneas eléctricas que muchas veces atraviesan inmuebles. Pueden ser los gasoductos, ¿sí? Pueden ser los acueductos que hace obras sanitarias, de agua potable y de cloaca, ¿sí? Si yo lo identifico, tengo que marcarlo. Ahora, ¿cómo lo marco? Y esto les vamos a buscar un ejemplo, pero voy a dejar de compartir pantalla ahora y me voy a ir de nuevo al pizarrón, ¿sí? Que vamos a hacerlo grande. Están todos mirando el pizarrón, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se marcan las servidumbres en los planos? Esto es pregunta de parcial y pregunta de final, ¿sí? Al ser un derecho real o un objeto territorial legal, se comporta exactamente igual que un inmueble, que una parcela, que también es un objeto territorial legal. Entonces, es un objeto territorial legal adentro de otro objeto territorial legal. Y de la misma forma que al inmueble lo describimos con medidas lineales, angulares y superficiales, ¿sí? A ese tipo de servidumbres, que insisto, los marcamos porque son objetos territoriales legales y le tenemos que dar la publicidad, también se marcan de la siguiente forma, con medidas lineales, angulares y superficiales. Es decir, son polígonos adentro de otros polígonos. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien, entonces, si yo voy, me paro enfrente de una parcela, por más pequeña que sea, y veo que por el fondo, por arriba, si yo elevo la vista, pasa una línea de tensión, ¿sí? Es mi obligación medirla y marcarla en el plano. ¿Y cómo lo hago? Bueno, prestemos atención a esto. Voy a buscar el eje. Entonces, si es una trifásica, va a tener un cable central y dos cables laterales. Me paro abajo, ¿sí? Tomo 2 puntos, porque con 2 puntos voy a poder medir esa línea de afectación, ¿sí? No, no me hace falta más. Y lo exteriorizo en el plano, ¿sí? Ahora, si es un polígono, necesariamente tiene que tener, ¿no es cierto?, 2 dimensiones para que tenga superficie, porque la línea no tiene superficie. ¿Quién me va a decir cuán ancho es esa servidumbre o hasta dónde llegan las restricciones de esa servidumbre? ¿Quién cree ustedes que lo tiene que decidir? ¿Lo decidimos nosotros como agrimensores? Por ejemplo, yo miro para arriba y digo, bueno, esto tiene más o menos 2 metros, entonces en el plano marco 2 metros. Tengo que ir a consultarle a alguien, me lo dirá Catastro. ¿Quién creen ustedes que me va a poder decir cuán grande va a ser ese polígono que yo tengo que marcar en el plano? ¿Quién podrá ser? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Bien, yo, como lo estamos mirando en la diapositiva, en el acto de levantamiento parcelario, yo hago un relevamiento, ¿sí?, de un objeto territorial legal. Un objeto territorial legal es un inmueble, una parcela. Un lote es un objeto territorial legal. Tiene causas y efectos jurídicos, ¿no es cierto? Tiene una escritura. Ahora,
y yo estoy midiendo un derecho real. Ese derecho real es el derecho real de dominio. Yo ejecuto la mensura para el derecho real de dominio. Pero como sabemos, hay más de un derecho real. Otro derecho real son las servidumbres, ¿sí? Que pueden ser entre particulares o pueden ser administrativas, como lo hemos estudiado en Legal 1. Entonces, si yo me encuentro con esa servidumbre en el plano, tengo que representarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un objeto territorial legal. Y de la misma forma que el derecho de dominio que yo estoy definiendo lo defino con medidas lineales, angulares y superficiales, también lo hago con esa servidumbre, porque es un objeto territorial legal. De la misma forma, yo la tengo que describir con medidas lineales, angulares y superficiales, ¿sí? Vamos a suponer que esa es la parcela que yo estoy midiendo, ¿sí? Y por ahí yo me encuentro que pasa una línea eléctrica en el fondo, ¿sí? Acá está la calle pública. Si yo les estoy diciendo, entonces, bueno, yo vengo caminando por aquí, piqui, 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 y me paro abajo. Entonces, si yo tomo un punto ahí y un punto ahí, abajo del electroducto, yo voy a poder medir y voy a poder representar esa línea roja que yo dibujé primero, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo que representarla. Es una servidumbre, es un objeto territorial legal, tengo que representarlo en el plano. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya lo sé, con medidas lineales, angulares y superficiales. La medida lineal, por supuesto que la voy a sacar. Es esta la medida lineal, porque la tengo en mi plano de mensura. Ahora, ¿de dónde voy a sacar la superficie? ¿De dónde voy a sacar los ángulos? Y alguien me tiene que decir esta afectación hasta dónde llega, ¿sí? Como es un electroducto, ¿sí? Y ahora lo voy a pintar. Voy a intentar pintarlo, ¿no es cierto? Toda esa franja de afectación, porque si yo tengo una línea eléctrica, alguien me tiene que decir qué ancho tiene o cuánto abarca esa servidumbre de mi parcela, ¿sí? Para yo poder representarla, ¿no es cierto? Esa franja roja que he intentado dibujar así de fea, ¿sí? Es mi franja. Ese objeto territorial legal, servidumbre de electroducto que yo estoy dándole publicidad en mi plano. ¿Sí? La medida lineal, insisto, la saco yo. Ahora, ¿quién me da ese ancho para poder calcular los ángulos y la superficie de ese polígono? ¿Ustedes qué creen? ¿Lo hace el profesional que estuvo en el terreno y dijo, bueno, esto tiene más o menos 3 metros de ancho? ¿Sí? ¿Lo hace Catastro? ¿O lo hace algún organismo? ¿Quién creen ustedes que me va a poder dar la información de qué ancho tiene para que yo pueda calcular una superficie? Un organismo. Bien, en este caso es un Sí. electroducto. ¿A quién se lo tengo que ir a preguntar? Si es un electroducto. ¿Quién nos da la luz a nosotros, chicos? Energía San Juan podría ser. Energía San Juan. Exacto. Energía San Juan. O un poquito más arriba puede ser el EPRE. ¿Sí? El EPRE es el organismo gubernamental. Y Energía San Juan es la empresa privada que administra el servicio. Pero puede ser cualquiera de las dos. ¿De qué depende? Y bueno, de la envergadura de la línea. ¿Sí? Eso, Energía San Juan, muy bien, Joaquín. Entonces yo no me lo puedo inventar, no me lo invento yo, Catastro tampoco lo sabe, me lo va a decir, me tengo que dirigirme, ¿sí? Estos datos, a ver, no puedo hacer flechitas aquí. Estos datos los obtengo del organismo correspondiente. No me los invento yo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la historia? Yo llego y lo identifico. En un primer momento lo identifico. Ah, tengo un electroducto que me está afectando el inmueble. ¿Sí? Lo mido. Lo mido. Y hago una presentación formal en el organismo correspondiente, ¿sí? Y solicito que me dé las instrucciones sobre esa línea eléctrica, por ejemplo. Entonces, Energía San Juan o el EPRE me va a hacer un informe, me va a devolver un informe en donde dice, sí, efectivamente, esa es la línea
trifásica o la línea K40 o de 200 watts, de 1000, lo que sea que fuese, tiene su nacimiento y hace un informe, ¿no es cierto?, sobre las características de la línea y me entrega un cuadro de restricción. Entonces me dice, se debe prever una franja de seguridad de 10 metros de ancho contando a partir del eje del electroducto. ¿Sí? Entonces, bueno, listo, ya me lo dijo Energía San Juan. Tengo que dejar 10 metros desde el eje. Entonces, bueno, son 5 para cada lado. Entonces, si yo medí esta línea que dibujé primero, en la misma computadora, porque eso ya es gabinete, ¿no es cierto? Trazo una paralela de 5 metros hacia el norte, de 5 metros hacia el sur, si seguimos mirando el ejemplo que está en el pizarrón, y voy a poder ahí sí tener un polígono de afectación de ese otro derecho real, que es un objeto territorial legal, ¿no es cierto? Una servidumbre administrativa, y este plano va a poder tener la publicidad de que tiene esa afectación. Y en esos 10 metros yo no puedo hacer nada, porque justamente es un cuadro de restricciones. Podré pasar caminando por abajo, pero no puedo hacer construcciones civiles, ¿sí? Depende de las restricciones. Hay algunas que te dicen que no puedes hacer nada, hay otra que te permite hacer construcciones civiles de no más de 3 metros. En definitiva, lo que el organismo correspondiente me diga es lo que va a terminar siendo plasmado en el plano. ¿Quedó claro ese ejemplo? Sí, sí, quedó claro. Bien. ¿Alguien tiene una duda, una pregunta? Bien, ¿por qué les decimos esto? Porque esto sí es una pregunta de final clavado. ¿Sí? Nosotros no podemos salir a la vida profesional sin saber esto. ¿Por qué? Porque es importante y bueno, se los llevo a un plano más cotidiano. Ustedes imagínense que son los que quieren comprar ese inmueble. Y ustedes no están en la provincia porque viven en Córdoba y se quieren mudar a San Juan por cuestiones de trabajo. Se meten en una página de compraventa o de clasificado y ven inmueble, buena ubicación en Rivadavia, cerca del Banco Santander. Ah, mira, justo yo me estoy mudando de sucursal. Voy a ir a trabajar a la sucursal de Rivadavia, San Juan del Santander Río. Me interesa esa casa. Además me interesa porque quiero hacer un galpón para poner un gimnasio. No sé, lo que sea que fuese. Entonces, imagínense el que va a correr desde Córdoba, que no va a tener la posibilidad de venir a ver el inmueble. Él necesita venirse, ¿no es cierto?, con los ojos cerrados. ¿Ustedes creen que a ese cordobés que se va a venir a vivir a San Juan no le interesa saber que tiene un electroducto que le pasa por el fondo que le va a impedir su proyecto de hacer un galpón para poner un gimnasio? ¿Creen que le va a interesar o que no? Y que sí, obviamente, que le va a interesar. En sí, entonces, más allá de ser un objeto territorial legal, es decir, es un derecho real del que alguien ostenta ese derecho, porque Energía San Juan dice, esa parte es mía, ese es mi derecho. Porque cuando Energía San Juan quiso pasar la línea por ahí, indemnizó, por supuesto que indemnizó al propietario de ese momento. ¿Sí? Entonces adquiere los derechos sobre esa servidumbre, sobre esa franja. ¿Por qué? Porque puso la plata. ¿Sí? Por eso es él el que me puede decir, necesito esos 10 metros, porque fue lo que yo soporté. ¿Sí? O soporto. Entonces, la publicidad y la importancia, queremos visibilizar, la importancia de nuestro trabajo profesional para llevar lo que voy a escribir acá. Seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. El que compra y el que venden tienen que estar seguros de que están comprando y que están vendiendo algo. Que tienen, que son realmente los titulares, que no tienen ningún tipo de afectación, o sí, que no, o que sí, que no estoy invadiendo a ningún vecino que voy a tener un dolor de cabeza, que no me han invadido, ¿no es cierto? Que yo puedo, que no tengo un excedente, que no me falta. ¿Se entiende? Entonces, si ya está visibilizado, si tiene la publicidad en el plano de mensura, bueno, el que vende sabe que está vendiendo con eso y el que compra sabe que está comprando con eso. Y esos términos de que si lo aceptas o no lo aceptas, ya se resuelven sí de forma privada, entre comprador y vendedor. Pero ahora, si yo hago un plano de mensura y veo pasar la línea eléctrica y no la marco, primero estoy incurriendo en un delito profesional
que voy a ser juzgado. ¿Por qué? Porque cuando el comprador diga, bueno, llame a un abogado o al inmobiliario en San Juan y va a preguntar, ¿están todos los papeles en orden? Sí. Le llamará al escribano, ¿están todos los papeles en orden, escribano? Sí. Está el plano de mensura actualizado por el agrimensor Gómez y tiene libre deuda y el que pretende venderte ha demostrado que es el propietario, como se dan las cosas, listo. Ahora llega el cordobés después y mira la línea eléctrica. Quizás si no entiende el tema, no le va a dar mucha importancia. Se va a largar a construir. Ahora, pueden pasar dos cosas. Que alguien sí se dé cuenta y lo denuncie antes y le pare la obra, ¿sí? O que en la ejecución de la obra alguien sufra una descarga eléctrica. Pueden pasar un montón de cosas, ¿sí? Vamos por la no trágica, que es que el cordobés empieza a levantar ese galpón y alguien le dice, mira, vos no podés hacer eso ahí porque tenemos una servidumbre. Yo soy tu vecino, te estoy informando porque a mí claramente, lo podrás ver, también me está afectando. ¿Sí? No puedes hacer eso. Usted imagínense el cordobés que ha hecho la inversión de su vida comprando esa casa, que le tengan que decir ahora que no puede hacer lo que quiere hacer. Una reacción de ustedes. Piensen en la que se les cruce por la cabeza ahora, no la compartan porque ya sé que no es buena, pero visibilicemos que nuestro trabajo es muy importante, ¿sí? Queremos que nos quede claro eso. Es una responsabilidad el acto de levantamiento parcelario para definir derechos reales sobre inmuebles. Es nuestra tarea. ¿Está claro eso? Sí, sí. Bien. Se han hecho las 19:03. ¿Quieren que nos paremos un ratito y nos volvamos a encontrar a las 1:15? Bueno, Bueno, No profe, sé, no sé si los que están grabando pueden poner pausa para no cerrar la charla y dejarla abierta y directamente nos sentamos en la computadora a las 1:15 y sigo hablando. O tienen que necesariamente cerrar e iniciar un video nuevo. Bueno, manéjenlo el que esté para que no sume espacio en el video estos 15 minutos. Bueno, no sé, Leo, ¿estás ahí? Bueno, o lo cerráis, lo vas, como manejarlo vos. Lo pasás en dos partes. Bueno, listo. Bueno, chicos, los dejo aquí. 19:15, 19:16, 17, nos volvemos a juntar. podemos entrar al mismo link, profe, no hace falta que cree uno nuevo. Yo tenía pensado dejar la computadora como está, directamente, para no tener que estar aceptándolos de nuevo. Nos quedamos Bueno. acá y bueno, si alguien quiere irse y volver a entrar, yo los voy aceptando, pero yo voy a dejar la computadora encendida